Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien. Hoy le vamos a entregar un estudio muy bueno que se llama Venciendo la Preocupación. Así es, muy bueno. Así que pendiente, busquen sus notas, busquen lápices para anotar, busquen su Biblia, porque vamos a trabajar con la Biblia, importantísimo. Vamos a vencer la preocupación. Sí, y todos hemos pasado por Amén. esto. Vamos a ponernos ahorita en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos dé la guianza, Señor, salomónica en este momento para que los que nos vean y nos oyen entiendan, Señor, y sean libres en este momento de toda preocupación, en el nombre poderoso Amén. de Cristo De todo Jesús, afán, de toda Señor, en angustia. esta hora. Sana a todos los enfermos, Señor, sana a todas las naciones y te damos gracias a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Venciendo la preocupación. La preocupación es lo opuesto de la fe. Si usted tiene fe, no puede tener preocupación. La preocupación nos roba la paz que tenemos nosotros. Nos desgasta físicamente y hasta nos puede enfermar. Si estamos preocupados, no estamos confiando en Dios y no estamos entrando en el descanso del Señor. En Hebreos 4:3a dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo del Señor. Amén. Dios quiere hacer un intercambio con nosotros. Presta atención con respecto a esto. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros fracasos, y a cambio Él cuidará de nosotros y nos dará paz. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es el deseo de Dios cuidar de nosotros y nosotros debemos permitírselo y dejarle todas estas cargas a Él. Fíjense que el versículo dice ansiedad, echando toda ansiedad sobre Él. Él no nos va a poner una carga más que no podamos sobrellevar. Sí, Señor. Cometemos un error al pensar que queremos que Dios nos cuide mientras estamos preocupados o tratando de buscar una respuesta en vez de esperar la dirección de Dios. Lo que debemos hacer es depositar en Él todas nuestras ansiedades y preocupaciones. Amén. Y Él nos da protección, estabilidad, un lugar de refugio y llenura de gozo. Ese es el privilegio de ser cuidados por Él. Amén. Vamos a Dios, todos mortificados, todos preocupados, ansiosos, ¿verdad? Buscando respuesta en vez de esperar en Dios y que el Señor nos cubra y nos dé la paz, nos dé la dirección, nos dé ese sosiego que necesitamos, porque primero Dios tiene que tratar con nosotros. Entonces el desespero por una respuesta: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Dime que sí, dime que no. ¿Cuál es el camino? Vamos con miles de respuestas y salimos de esa oración igual, porque no es la manera correcta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, habitando bajo su protección. Vamos a leer un salmo y por ese salmo nos vamos a ir guiando por el estudio. Busque allí el Salmo 91 en el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el lugar secreto es donde el Señor nos va a mostrar su bendición, donde vamos a conseguir su paz. Dios tiene un lugar secreto donde nosotros podemos morar en paz y en seguridad. Estamos hablando a nivel de espíritu, del área espiritual. Este lugar secreto es el lugar del descanso de Dios, un lugar de paz, un lugar de consuelo. Es un lugar espiritual donde la preocupación desaparece y reina la paz. Es el lugar de la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo apartados, orando a Dios, buscando la comunión con Dios, estamos morando en su presencia y entramos en el lugar secreto de Dios. Evidentemente,
primordial. Primero, que usted tenga un lugar de oración, un lugar donde solamente allí usted constantemente se retire a ese sitio a orar. Y esté solo. Esté solo. Como dice el Señor, cerrada la puerta, entra a tu lugar secreto. Entonces, escoja un lugar en su casa, en su habitación o donde usted lo desee, ¿verdad? Que allí usted siempre va a estar orando. Cuando entre allí, que esté solo, entonces busque la presencia del Señor en ese lugar secreto y hágalo siempre. Ahora vamos a seguir adelante con el Salmo 91. La palabra habitar significa hacer nuestra morada, morar, vivir. Es decir, no es una visita ocasional, sino que cuando habitamos en ese lugar secreto, hacemos allí nuestra residencia permanente. Deberíamos hacerlo todos los días. Sí, Señor. En Juan 15:7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si vivimos en Dios, lo que quiere decir vitalmente unido a Él, y sus palabras moran en nosotros, lo que quiere decir que están continuamente en nuestro corazón, pediremos todo lo que queramos y será hecho. Amén. Amén. Para permanecer en Dios, necesitamos estar firmemente plantados en Dios. Para permanecer en Dios necesitamos conocer el origen de nuestra ayuda en cada situación y cada circunstancia. Así es, que no haya duda de que nuestra ayuda viene de Dios. Porque si usted está confiando que su ayuda es del primo, del cuñado, del hermano, del jefe suyo, del banco, ya ahí no está usted arraigado en Dios. Porque usted está esperando en hombres, en instituciones, y no está esperando que sea el Señor el que provea y te dé la bendición y el que diga de dónde va a venir la ayuda. Exactamente. Necesitamos tener nuestro lugar de paz y seguridad. Necesitamos depender de Dios y confiar en Él completamente. Amén. Un lugar secreto es el lugar a donde corremos cuando estamos adoloridos, agobiados, a punto de desmayar, cuando estamos siendo maltratados, cuando estamos en necesidad, abusados, o cuando creemos que ya no podemos más. Que uno entramos, dice basta. Sí, que entramos no puedo. En desesperación. Algunas personas se refugian, fíjese, en el alcohol, en las drogas, en la televisión, o se van a la calle desesperados. Otros se deprimen, se refugian debajo de sus cobijas. Hay muchas personas refugiándose de muchas cosas. Pero Dios, en este versículo del Salmo 91, al decir que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Cuando Él dice eso, nos está diciendo que Él quiere que encontremos nuestro refugio en Él. Cuando tengamos problemas, corramos hacia Él. Por ejemplo, mi lugar secreto es en mi habitación. Yo tengo... En el lado donde duermo, ahí me siento y ahí empiezo a clamar y a orar. Yo digo que esa es mi palmera como Débora. Yo me siento bajo mi palmera y el Señor me ministra, me ayuda. Ahí el Señor me levanta, ahí desahogo mis penas. Cuando estaba divorciada, mi amor, yo lo hacía allí. Y después cuando me casé, mi preocupación era que, ay, Dios mío, yo me voy a volver a casar con mi esposo, ¿verdad? Pero entonces, bueno, él estaba recién convertido y yo le pedía tanto a Dios que el gordo pudiera compartir conmigo el lugar secreto y que nunca me interrumpiera, que nunca, que más bien fuese una ayuda, sí, fuese una compañía silente, respetuosa, amante, bella para mí. Y el Señor me concedió ese deseo. Y mi esposo puede entrar en la habitación y él me ve allí y él guarda silencio, él se sienta calladito y eso. Y desde donde él se sienta, que tenemos un sofá, él ora también conmigo, se une o está calladito leyendo la Biblia o leyendo otras cosas, ¿verdad? Pero no me molesta, no me perturba en ese momento, porque si somos esposos, tenemos intimidad en todos los aspectos. Entonces yo no necesito irme a un lugar aparte de mi esposo porque hay comunión y hay tal compenetración, ¿verdad, gordo? Que nos hemos respetado eso. Sí, yo también tengo el lado mío del otro lado de la cama, ahí donde yo me arrodillo y me siento a orar, o si no en el mueble. Esas son las dos sino en el partecitas sofá. mías.
Con el sofá. Que el sofá que está, o sea, estamos en el mismo sitio, Sí. en el mismo lugar, pero no salimos corriendo a otro sitio. Y Exacto. allí es donde el consuelo de Dios viene, la dirección de Dios viene. Aunque hay momentos, primero busco al Señor, ¿verdad? Y muchas veces la dirección del Señor viene, por ejemplo, cuando me estoy bañando o cuando estoy fregando. Normalmente cuando estoy lavando los platos tengo grandes revelaciones de parte de Dios. O sea, hay momentos, ya busqué a Dios, ya dejé mis cargas en el Señor, no me mostró nada el Señor, pero Él lo va a hacer o por sueños o me lo va a mostrar en visiones O mientras yo algo, estoy alguien te haciendo. lo dice también. Sí, o mientras yo estoy haciendo otra cosa, el Señor me va mostrando, pues. Exacto. Y tú has tenido esas experiencias de que a lo También. mejor alguien te habla. También. Sí, y otra cosa que siempre lo hacemos y que nadie sepa, sino ella o yo. Sí, como dice la palabra de Dios, que busquemos en intimidad al Señor. Bajo la sombra del Omnipotente. Este es el lugar donde Dios quiere que vivamos. Él no quiere que nosotros lo visitemos de vez en cuando o que corramos hacia Él solo cuando estemos agobiados o tenemos problemas. Acuérdense de eso. Cuando uno está bien, hay Busque a que Dios. buscar a Dios. Cuando uno está regular, hay que buscar a Dios. Y cuando uno está mal, hay que buscar a Dios. No es que después que usted salió de lo malo para lo regular, entonces no lo busca más porque ya salió su problema. Ya la preocupación se la quitó Dios. No, sígalo buscando. Sí, ese ha sido el pecado de Israel, ese ha sido el pecado del pueblo de Dios. Que ha olvidado el olvido. El olvido. Necesitamos al Señor todo tiempo, no tan solo ocasionalmente. En Juan 15:5 dice lo siguiente. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Grábense esto. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así es. ¿Qué significa habitar bajo la sombra del Omnipotente? La sombra implica un lugar de protección del sol caliente o del calor del mundo. Una sombra, como nosotros la conocemos, tiene sus límites. Si queremos mantenernos bajo la sombra de las alas de Dios, hay límites definidos en los cuales nos tenemos que mantener. En el caso de una sombra, el límite es donde termina la sombra y comienza la luz del sol. Y cuando una persona trabaja bajo el sol, comienza a sudar y se cansa más rápido. Normalmente busca una sombra para descansar. Entonces, por lógica, ¿verdad? Debemos entender que si el Señor nos dice, busca, estás bajo la sombra del Omnipotente, es un lugar muy cerquita del árbol de vida que es Dios, debajo de sus ramas, ¿verdad? Si decidimos quedarnos bajo las sombras de las alas de Dios, ¿verdad? Debajo de sus alas, nuestra vida será más agradable. No será tan caliente, no vamos a estar sudados y cansados, y en vez de preocuparnos de nuestros problemas, estaremos descansando en Dios. Si decidimos estar parados al sol, estaremos incómodos, sudando, sedientos, secos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y tenemos que recordar que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión dónde vamos a estar parados. En la sombra, confiando en Jesús, o en el sol, sedientos de Jesús, sedientos de su agua viva. Si cruzamos el límite donde termina la sombra, empieza la duda y la incredulidad. ¿Qué sucede? No les estamos diciendo, ¿verdad?, que descansar en Dios es que usted no va a actuar, es que usted no va a solucionar sus problemas, sino les estamos diciendo que tiene que buscar el reposo de Dios, el descanso de Dios de su alma agobiada, angustiada, desesperada o desesperanzada, que está en ese momento incapacitada para tomar decisiones sabias. Busque el descanso de Dios primero y luego usted, en vez de preocuparse, prepárese para resolver sus inconvenientes y sus problemas. El Señor le va a dar la guianza. Vivir por fe nos mantiene bajo la sombra del Omnipotente. En Romanos 1:17 dice lo siguiente. En el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Tenemos que vivir por fe, manteniéndonos bajo la sombra del Omnipotente. Sí, Señor. Y eso es por fe. ¿Cómo sabemos si estamos fuera de la protección de Dios?
Lea las señales de tránsito de Dios. Número 1. Confía en Dios. Comparemos el camino de la vida con una carretera. En medio de la carretera hay unas líneas. A veces son líneas amarillas dobles que advierten. Si cruzas estas líneas, corre alto riesgo de tener un accidente. Acuérdense que doble línea tú no puedes pasar o cruzar. Al otro canal, sí. Al otro canal. A veces son líneas blancas, interrumpidas, que significan puede cruzar a la otra vía y pasar al auto del frente si lo desea. También hay señales de tránsito al lado de la carretera que nos proveen dirección, advertencia más específica. De la misma manera, en la vida hay señales de tránsito espirituales para mantenernos debajo de la protección de Dios. Sí, es una señal muy importante que necesitamos hacerle caso. Es que confiemos en Él, confiemos en Dios y que no nos preocupemos. Esa es una señal de tránsito en ese tránsito de esa larga carrera, de ese largo caminar en Cristo. Ya el Señor nos ha dicho, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ya ahí hay una alerta. Hay una alerta de que nosotros debemos escuchar. Es un mandato de Dios, porque eso va a dañar la vida espiritual, va a dañar las emociones. Un verdadero hijo de Dios tiene la oportunidad de permitir que el Espíritu Santo llene su alma, su corazón, dirija su mente, dirija su vida. Que no nos pongamos ansiosos y atemorizados, sino que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dejando de racionalizar excesivamente una solución, porque se sabe que la preocupación hace que nosotros estemos pensando y tornando nuestros pensamientos a cosas que sean verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, de virtud alguna, o dignas de alabar, tal y como está escrito en la palabra en Filipenses capítulo 4, versos 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Presta atención al final. El final de este versículo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, es que el Dios de paz y el Dios de paz estará con vosotros. Si hacemos caso a esta señal sobre confiar en Dios, estaremos protegidos y experimentaremos en nuestra vida el cumplimiento de las promesas maravillosas de la palabra de Dios. Amén. Hágale caso a las señales de tránsito. Isaías 30:21 dice lo siguiente: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Supongamos que manejando por el camino de la vida, nos damos cuenta que el camino se ha puesto cada vez más difícil y comenzamos a prestar mayor atención a la carretera y nos acordamos que hace unos kilómetros atrás pasamos por una señal que decía, confíe en Dios y no se preocupe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros nos pasamos esa señal? Sí. Si decidimos continuar en esa dirección, preocupándonos, ¿verdad? Que podemos terminar como saliéndonos del camino, cayendo en una cuneta, entonces necesitaremos una grúa para salir. Asimismo es cuando decidimos entonces preocuparnos, ¿verdad? En vez de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación nos hace que nos atoremos, nos atollemos en el camino, que nos pasen cosas. ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas torpes, tomando decisiones torpes que no nos vienen dirigidas por Dios. Y inevitablemente perdemos la protección de Dios y perdemos la paz, que eso es lo más peligroso. Por eso es que el Señor puso esa advertencia en el camino. No puedes dejarla atrás. No, Dios dice no te preocupes y tú llegas y sigues viviendo tu vida. En Isaías menciona de que muchas veces nuestra actitud es que vamos como caballos desbocados sin freno. Sí. Y no es la manera de correr la carrera de Dios. La carrera de Dios, el camino de Dios, nuestra carrera debemos correrla en fe
prestando atención. Fíjese que hemos dicho, primero lea las señales de tránsito, ahora hágale caso a las señales de tránsito, porque si no, perdemos la protección de Dios. Sí, Señor. Y perdemos la paz. Sendas derechas. En Hebreos 12:13 dice lo siguiente: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Cuando tomamos una decisión equivocada y decidimos preocuparnos en vez de confiar en Dios, comenzamos a estar inquietos, perdemos la paz y nos sentimos extraviados del camino de Dios. Llegamos hasta a tener duda de que si Dios existe. Llegamos a tener duda si de verdad yo fui llamado por Dios para hacer tal cosa o cual otra, por la angustia, la preocupación, la ansiedad. Tan pronto perdemos la paz, necesitamos detenernos y reflexionar. Espera un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿En qué me equivoqué? Y hay que buscar a Dios para que Dios nos muestre dónde fue que nos quedamos. Así es. Cuando perdemos la paz, este es el indicador de que no hemos salido de la protección de Dios. Y por lo general es porque hemos empezado a preocuparnos. A veces es porque hemos hecho algo mal y no nos hemos arrepentido. En esa situación, pidamos al Señor que nos enseñe por qué hemos perdido la paz. Y cuando sí sabemos por qué, entonces podemos tomar los pasos para colocar las cosas en orden. Deje la preocupación. Mateo capítulo 6, 25 dice: por tanto os digo, y eso lo dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida. ¿Ves? La preocupación es un afán. ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestras preocupaciones no son solo qué comeremos, qué beberemos, también qué vamos a hacer en una situación en particular, por ejemplo, que si sucede esto, que si sucede aquello. Y cuando las cosas se tornan difíciles y nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, tenemos voces en nuestra mente que nos gritan: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y ahora cómo vas a resolver esta situación? ¿Y ahora cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? Bueno, y empezamos a hacer crecer esa ansiedad y se la transmitimos a todas las personas en nuestra familia. Así es. Mire las aves. Mateo 6:26 dice así: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántas veces hemos visto un pájaro sentado en un árbol teniendo una crisis nerviosa? Por ejemplo, un pájaro sentado en un árbol y tengo que pagar la luz, no tengo. Desesperado. Tengo que echar gasolina volando así porque no tengo. Tengo que comer la fruta que no la consigo. Bueno, fíjese que ahí tiene que haber un mar de sabiduría, porque Sí, Jesús nos dijo: epa, miren las aves. Que no trabajan, no cosechan, no hacen nada y el Padre Celestial las alimenta. Las alimenta. No nos va a poder alimentar a nosotros, que somos más que ellas. Ellas cada mañana salen volando, cantando y pasándola bien. Ellas no tienen crisis nerviosa. Jesús dijo: mira las aves. ¿De cuánta paz pudiéramos gozar si tan solo pudiéramos observar las aves por una hora o más, reflexionar sobre cómo Dios cuida y cuánto más cuidará de nosotros? Así que la conclusión es: ¿de qué vale preocuparse? Jesús también nos habló de eso en Mateo 6, 27 y nos dice: ¿y quiénes de ustedes podrán, por mucho que se afanen, que se preocupen, añadir a su estatura un codo? Por supuesto que la respuesta es nadie, pero sí podemos acortar nuestra vida si insistimos continuar haciendo de la preocupación un hábito. Tenemos que aprender a ser más como las aves de los cielos, que dependen totalmente del Señor para que les dé comida y cantan todo el día como si no les preocupara nada. Sí, Señor. Considere los lirios. Mateo 6, del 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es
y mañana se echa al horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que Jesús estaba diciendo era que los lirios del campo no trabajan ni hilan para ser lirios. Simplemente lo son y Dios los viste muy elegantes. ¿Creemos realmente que nosotros somos menos importantes para Dios que las aves y las flores? No es así, no somos menos importantes. Por tanto, no te afanes, no te afanes. En Mateo capítulo 6 sigue Jesús enseñando en el verso 31 y 32, diciendo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no creen en Dios ni confían en Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí nos está diciendo Jesús que Él sabe de que tienes necesidad. Él lo que necesita es que te acerques a Él para que tu alma se aquiete, se tranquilice y entre en el reposo. La preocupación y el afán causa que comencemos a decir cosas como por ejemplo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer si Dios no hace nada y si Dios no interviene por nosotros? El problema de reaccionar de esta manera es que esta es la forma de actuar de personas que no tienen fe ni saben que Dios es su Padre Celestial. Si tú decides hoy creer en esta verdad que tenemos un Padre Celestial que es nuestro Dios, que podemos confiar en Él, entonces podemos empezar a actuar conforme a la palabra de Dios. Fíjese algo, yo quiero dar un testimonio. Antes de que yo conociera al Señor, ¿verdad? Yo conocí al Señor a los 33 años. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo a mi madre ser una mujer que se preocupaba muy a menudo. Y claro, vivimos en situaciones de problemas en mi niñez, muchas angustias, muchos problemas, escasez, situaciones laborales difíciles de mi papá. Mi mamá estaba en la casa, éramos 6 hermanos, 5 ya estaban más grandes, yo nací 9 años después. Y entonces yo era la más pequeña. Y yo recuerdo que yo crecí en ese ambiente con una madre preocupada todo el tiempo y mi papá era más tranquilo, pero mi papá lo que hacía era caminar de un sitio a otro, se sentaba y se paraba y caminaba. Y yo sabía ya que estaba nervioso o se quedaba sentado con la cabeza así y así, ay Dios mío, ay no sé qué. Entonces yo sentí que eso me arropó. Y cuando pasaron los años, cuando ya yo tuve mi vida adulta, entonces era también así. Yo copié todos esos modelos de preocuparme. Cuando conocí al Señor, para mí era algo tan maravilloso saber que había una manera de orar que Dios te escuchara. Eso para mí fue maravilloso. Tú puedes orar así, como le enseñó Jesús a sus discípulos. Y cuando oren, oren así. Padre nuestro. Entonces ya yo sabía, eso es un modelo de oración, ¿verdad? Y yo aprendí, y luego aprendí lo del lugar secreto, y luego aprendí lo de orar todos los días, y hablarle al Señor las necesidades, arrodillarme, y ahí lloraba, y ahí desahogaba al Señor mi preocupación, y luego adoraba, y cantaba, y danzaba con mis hijos, tanto que mis hijos... tenía 2 hijos en ese momento, uno de 4 años cuando conocí al Señor y la mayor de 7 años. Ellos crecieron en esa dinámica, oración, lugar secreto, adoración, danza, confianza en el Señor. Ellos abrían la puerta y me veían orando y cerraban la puerta y ellos también oraban o yo los invitaba conmigo al lugar secreto y orábamos y adorábamos y ahí en la adoración yo descargaba todo mi amor al Señor y a través de esas lágrimas de la presencia que produce la presencia de Dios sentía cómo se lavaba ese quebranto delante de la grandeza y la inmensidad de su amor.
eso lavaba mi alma y se me olvidaban las penas. En ese lugar tú estás protegido, como se lo vamos a explicar más adelante. En ese lugar no hay nada que te pueda perturbar. Ese lugar espiritual a donde llegas por medio de la adoración y la alabanza. Entonces, yo comparo ahora mi vida con la vida de mi madre, que ella no conoció al Señor en esa época, ¿verdad? A mí me da dolor porque no conoció el reposo de Dios y eso la enfermó y eso la envejeció y eso la hizo que también viviera tomando medicamentos. Entonces, qué grande y qué maravilloso, te digo a ti que nos escuchas, que tenemos la oportunidad y queremos enseñarte a los que no lo saben el recurso de que Jesucristo, a través de Jesucristo, nuestro camino al cielo está abierto y las oraciones en Cristo Jesús son escuchadas. Y cuando tú le adoras, es como una relación de amor, es una relación de amor en donde Él te cubre, te llena, te alimenta, te nutre y tú le das a Él de ti y entonces recibes la mayor recompensa que es estar en su presencia. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce las cosas que necesitamos antes de pedírselas. Cuando yo descubrí eso, yo me asombraba, porque yo sabía que yo me podía arrodillar y si mi dolor por la aflicción que yo estaba pasando, que producía la preocupación, era tan grande que no podía hablar porque lo que hacía era llorar, yo sabía que Dios en Cristo Jesús, que Jesús sabía lo que yo necesitaba. Y yo me arrodillaba y lloraba y sabía que el Señor me estaba escuchando mi oración que aún no había verbalizado, porque la palabra de Dios dice que antes de que salga la petición por tu boca, Él ya la conoce. Entonces, si esto es así, ¿por qué preocuparnos por esas peticiones? Al contrario, debemos enfocarnos en las cosas de Dios. Amén. Busque primeramente lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es buscar el reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Amén. En Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Con mucha frecuencia pasamos tiempo buscando a Dios para que responda a nuestros problemas, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente estar en comunión con Él. Mientras estamos teniendo comunión con Dios, estamos en su lugar secreto, bajo la sombra de sus alas. Esto es bien importante, es bien importante. Lo que tenemos que hacer es simplemente estar en comunión con Él. Y estamos buscando desesperadamente que Él resuelva el problema. Cuando solamente estamos buscando respuestas a todos los problemas y situaciones que enfrentamos, tratando de satisfacer nuestros deseos en vez de hacer la voluntad de Dios, nos estamos separando de la sombra de sus alas. Nos estamos separando de la protección y guianza de Dios. De Dios, así es. Nunca vamos a experimentar ningún grado real de éxito a través de nuestra propia fuerza humana. Sin embargo, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas serán añadidas. No debemos procurar solo las bendiciones de Dios, sino su presencia también. Sí, Señor. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde está la clave para nosotros dejar de preocuparnos, buscar la presencia de Dios y no buscar la solución del problema no buscar que Él resuelva el problema, porque el problema Dios te va a dar primero la paz y después va a derramar. Cuando tú buscas a Dios, al reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido y cuando menos te imagines, tu problema será resuelto, pero Sí, porque Señor. lo buscaste al primero. Así es. Este consejo es bien importante. Pase tiempo en la sombra.
No es solamente estar en la sombra, es pasar tiempo en la sombra. El Salmo 27 del verso 4 al 6 dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Este es el Salmo 27 del 4 al 6 por la versión, la Nueva Traducción Viviente. A veces vivimos retrocediendo, comenzamos a buscar todo tipo de cambio en nuestra vida, procurando que las personas en nuestro entorno cambien, procurando que cambie mi esposo, que cambie mi hijo, que cambie mi jefe, buscando sanidad, buscando prosperidad y buscando todo bajo el sol, pero no pasamos tiempo en la sombra. No le digo que no ore por sanidad, no le digo que no ore por prosperidad, ore por eso, pero usted debe pasar tiempo en la sombra, en adoración, en la presencia de Dios, recibiendo el descanso de Dios y echando toda la carga en Él. Así es. No hay cosa más sabrosa que echarle la carga a Él. Amén. Que Él puede con todo. Y adorarle. Sí, Señor. Primeramente tenemos que buscar a Dios y su presencia todos los días de nuestra vida. Eso es todos los días del mundo. Búsquelo todos los días. Y cuando vengan los problemas, Él nos esconderá en el lugar secreto de su morada. Cuando el enemigo venga contra nosotros, no podrá acercarse porque estamos bajo el abrigo del Altísimo. No seremos alcanzados. En ese lugar somos inaccesibles para Satanás, porque allí no estamos ansiosos por nada. Ese es el lugar que les estoy diciendo, que cuando estamos de verdad buscando el reino de Dios, en adoración, su justicia que es Cristo, Jesucristo es la justicia de Dios, cuando estamos allí, nos cubre el Omnipotente. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Fíjese que es una orden de Dios y es una advertencia bien real, bien necesaria para que podamos caminar en el camino de la fe. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual no podemos preocuparnos. Que no sé cómo hacerlo, entre en el lugar secreto. Que es que esto es demasiado fuerte, entre en el lugar secreto. Obedézcale a Dios, arrodíllese y eche toda su carga sobre Él. Y eche toda su ansiedad sobre Él, como lo dice la palabra. La esencia de lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses era: ora y no te preocupes. Cuando oramos y le entregamos nuestros problemas a Dios, eso es una señal para el Señor de que estamos confiando en Él, y eso es lo que debe ser la oración. Diariamente nos enfrentamos a situaciones que tienen que ser resueltas. Caer en la trampa de andar cabizbajos, preocupados porque las cosas no están funcionando a la perfección, no nos llevará a ningún lado. Tenemos que cambiar nuestro enfoque y hacer lo que la Biblia dice: orar. Orar. Manténganse positivos. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si llevamos nuestras inquietudes al Señor en oración y luego seguimos preocupándonos por ellas, estamos combinando una fuerza positiva con una negativa. Es una fuerza positiva y la preocupación es una fuerza negativa. Sumamos las dos, llegarán a cero. No avanzas nada. Sí. Porque oras y entonces luego vuelves otra vez a preocuparte.
vuelves a orar, Vuelves se a te quita, preocupar. te vuelve a preocupar. Entonces, y estas así pasarán cosas, muchas cosas. exacto, esas cosas no se pueden mezclar. No podemos mezclar la preocupación con la oración. Muchas veces mezclamos lo positivo con lo negativo y operamos en cero poder. Por ejemplo, hacemos una declaración positiva por un momento y luego hacemos una declaración negativa en otro momento. Oramos por cierto tiempo y luego nos preocupamos por otro término de tiempo. Confiamos por un momento y luego dudamos en otro momento. Y como resultado vacilamos de un lado a otro sin nunca lograr realmente un proceso. Lo que debemos hacer es tomar firme decisiones de confiar en Dios y rechazar la preocupación. Amén, amén. Así que vamos a orar por todos los que nos están viendo y oyendo para que en el nombre de Jesús usted se levante, ¿verdad? Y pueda desechar la preocupación. Así es. Obedeciendo a Dios y pidiéndole al Señor que le dé ese espíritu de oración sobre su vida. Sí, Señor, y buscar el reino de Él. Amén. Padre, Primeramente. en el nombre de Jesús, Sí, Señor. nos ponemos de acuerdo en este momento para orar a ti, Padre Santo, para que todos los que nos ven y nos escuchan busquen primero el reino de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús, su poder, su perdón, Padre Santo, y te Sí, pedimos, Señor, Padre, en el Señor, nombre de que Jesús. puedan entrar en el lugar secreto y que tú derrames sobre cada uno y cada una de ellas y de ellos espíritu de oración, espíritu de adoración, espíritu enseñable de la palabra de Dios, Padre Santo, y que puedan echar todas sus cargas y sus ansiedades sobre ti y queden libres de esa carga y puedan adorarte y entrar en tu presencia. Reciban el reposo y reciban la paz, que es la que nos cuida en el camino de fe y en el andar en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Déjele todas las cargas a Dios y verá cómo cambiará su vida. Recuerden que la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Dios te Amén. bendiga.